La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que jueves a jueves a las 7 de la noche, desde el mes de febrero hasta la fecha, nos han seguido y nos encontramos aquí en este espacio de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, un sitio desde la Universidad Mayor de San Andrés para hablar de democracia. Ha sido un año intenso, muy rico en vivencias y en contenidos. Hemos hablado sobre lo que es la política, lo que son las ideologías, las instituciones en la democracia y de la propia democracia, cómo funcionan. Hemos hablado de los valores y principios que sostienen la democracia. Hemos hablado también de los diferentes tipos de democracia que se supone pueden haber. Unos dicen que más, otros dicen que menos. Y estamos entrando en la recta final. Estos últimos programas los hemos dedicado a un tema central en la historia y en el momento de nuestro país, que es la necesidad en que unos a otros nos escuchemos, que nos respetemos diferentes como somos, que podamos dialogar y ojalá en un futuro cercano reconciliar nuestras diferencias y tanta bronca, tanto problema que hay entre nosotros los y las bolivianos viviendo en este momento. Este es el último programa de la serie este año. Estamos concluyendo, vamos a cerrar y vamos a volver en enero o febrero con otro formato, otra intención, otra forma, porque ya tenemos suficiente material para trabajar lo que queremos hacer, que es formación cívica y política de la ciudadanía. Y hoy, como es nuestro último programa sobre el tema escucha, diálogo y reconciliación, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Por lo demás, también hay que decirlo, la tecnología permite esto. Hoy día estamos conectados entre la ciudad de La Paz, la ciudad de Madrid, la ciudad de Washington y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estamos esos 4 lugares conectados juntos en el Zoom y transmitiendo como lo estamos haciendo. Nuestro invitado esta noche es Hugo Carvajal Donoso, sociólogo. Él es analista sociopolítico, pero en la historia política boliviana ha sido desde ministro de Educación, por ejemplo, hasta presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Es una persona cuyo contenido, cuya reflexión es de respetar. Creo que propios y extraños le conocemos y le respetamos y por eso hoy lo vamos a escuchar. Querido Voltio, como te llamamos los amigos, muy buenas noches. Allá en Madrid deben ser las 12 de la noche. Es un gusto tenerte en nuestras cámaras. Adelante, el sitio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Julio, a Renzo, y bueno, y a toda la Cátedra Nelson Mandela, a la Universidad Mayor de San Andrés, que ha sido nuestra casa de estudios, ¿no? Entonces, nunca olvidaré
lo que ha significado mi paso por esa importante casa de estudio. Quiero, en primer lugar, resaltar de que este título que se ha puesto a esta última clase del aula Nelson Mandela es muy importante porque es quizás la que mayor déficit representa hoy por hoy en las democracias a nivel internacional, pero especialmente en América Latina. O sea, el escucha, el diálogo y la reconciliación son fases sucesivas, continuas, que se dan y que pueden llevarse de una manera simultánea, como pueden llevarse también por fases. Este proceso importante en democracia. Y se denomina proceso al escuchar, al dialogar y a la reconciliación, porque hay un proceso de transformación de los actores que participan cuando se produce esta simultaneidad y cuando se produce este continuo de escuchar, dialogar y reconciliar, que no están caprichosamente separadas y por eso hablamos de fases continuas, sucesivas, que deben respetarse para poder arribar a un buen puerto. Porque si alguna de ellas falla, finalmente no va a haber ningún buen resultado y lo que estamos viendo y presenciando en las democracias en América Latina es de que se da una manipulación de la información, se está evitando el escuchar al otro, se considera que la política es de ejercicio exclusivo de quien detenta el gobierno y tiene el poder, y lo que menos se ha hecho últimamente a nivel latinoamericano y especialmente en Bolivia es llevar y respetar el diálogo. Tampoco se convoca el diálogo a menos de que haya un interés determinado de, por ejemplo, en el caso del actual partido de gobierno, del movimiento al socialismo, es el de preservar un bloque político popular y evitar que este bloque se continúe resquebrajando como estuvo aconteciendo en los últimos meses y yo diría más bien en los últimos años en el país. Se ha dado un continuo resquebrajamiento y polarización dentro del bloque popular a través de diferentes actores y esto se ha manifestado de una manera bastante ya evidente y clara en el último conflicto, en el último paro de Santa Cruz. Es decir, acá vemos de cómo a veces los fenómenos políticos contribuyen o abren expectativas o finalmente abren fisuras para que puedan desarrollarse el escuchar, el dialogar y el reconciliar. A nosotros nos hace falta muchísimo en Bolivia este fenómeno, este proceso. Tenemos una democracia que deja mucho que desear, pero no es casual, porque no estamos aislados. Este fenómeno de hegemonías políticas absolutas, de regímenes casi que han derivado un autoritarismo y que han utilizado la democracia y la han reducido la democracia solo al fenómeno de votar, de obtener mayoría y no respetar a las minorías, es un fenómeno que algunos lo llaman democracia iliberal, otros le denominan democracia incompleta, en fin, hay toda una serie de categorizaciones para ello, pero lo que es cierto es de que se han restringido las libertades y hemos visto en muchas acciones de confrontación de sectores de la sociedad con el gobierno, como el gobierno ha abusado del poder, ha abusado de la fuerza pública, incluso ha desvirtuado los conflictos, dividiendo a los actores o llevando adelante acciones parapoliciales a través de, entre comillas, agentes civiles, entre contratación de patotas, ¿no es cierto?, de maleantes para tratar de quebrar los paros, para tratar de quebrar las manifestaciones o las huelgas que han desarrollado diferentes sectores en el país, y esto lo hemos visto de una manera bastante penosa en el último paro en Santa Cruz. Entonces creo que
Por eso creo que es fundamental este hecho, el de escuchar, dialogar y reconciliar, porque es uno de los mayores déficits que tenemos en democracia. Porque es cierto, el sistema político en nuestro país ha explotado, el sistema de partidos está totalmente a la deriva, eh, los actores que llevan adelante su desempeño, sea en el Parlamento o en otras instituciones representativas, puede ser Consejo Municipal o asambleas departamentales, no tienen una disciplina partidaria orgánica, se ha perdido un diálogo colectivo y esto se echa en falta claramente en el último proceso, aunque es necesario reivindicar el que la bancada parlamentaria cruceña y el propio Congreso en esta oportunidad ha cumplido, pese a las advertencias, a las amenazas y a los chantajes de algunos personajes siniestros que querían boicotear el Congreso, han permitido el buscar un acuerdo, el viabilizar una solución al país. Creo que esto es importante remarcarlo y abre una esperanza para el futuro, para buscar mecanismos y llevar adelante un diálogo y, si es posible, una reconciliación. Ahora, si bien el escuchar es un arte y el escuchar es un compromiso con la tolerancia, solo el que escucha es capaz de plantear, ¿no es cierto?, con más valor sus propuestas. Porque si tú no tienes la capacidad de escuchar, no vas a tener la capacidad de proponer adecuadamente hacia adelante. Y en ese sentido, todos necesitamos ser escuchados, y cuando un sector de la sociedad o una región de un país no es escuchado adecuadamente, surge el conflicto, hay la confrontación y obviamente muchos en este mundo de polarización política lo que han hecho es aprovechar este fenómeno, esta lógica de la confrontación para cerrarse totalmente en banda, para evitar el diálogo, para evitar el escuchar al otro y para, obviamente, buscar un poder hegemónico, copando los poderes del Estado y manipulando inadecuadamente y vergonzosamente a la justicia boliviana y algunas instituciones como la policía boliviana. Pero hay sí una posibilidad, y creo que jamás debemos renunciar los que somos demócratas, al diálogo, a la concertación y al pacto. O sea, se ha denostado a la democracia pactada, se la ha criticado demasiado en estos últimos años, porque se consideró que la democracia pactada lo que hizo fue distribuir de una manera discrecional espacios de poder o finalmente, ¿no es cierto?, los roles diversos que en la administración del Estado, pero esa democracia pactada sí logró establecer toda una serie de desarrollos institucionales en el país que hoy se echan en falta muchísimo y efectivamente cada vez que va transcurriendo el tiempo se va notando la escasa transparencia, especialmente en la información que se proporciona en las diferentes reparticiones públicas del país. O sea, andamos a ciegas en relación a datos, andamos en ciegas en relación a información que en este momento no se conoce. El último conflicto del Xilala, más que conflicto, el último fallo que hubo del Xilala en las últimas horas, nos muestra claramente cómo no se ha proporcionado información. Es decir, la intervención clarísima de los jueces en La Haya ha señalado de que un poco más que no se los moleste si ya se han puesto de acuerdo antes de llegar, ¿no es cierto?, al tribunal. Es decir, Bolivia ha reconocido que el planteamiento A, como se vino a denominar, el plan, ¿no es cierto?, establecido y demandado por Chile, era el de que las aguas eran de curso internacional. Y Bolivia, lo dijo claramente ahora, ¿no es cierto?, el Tribunal de La Haya, Bolivia ha reconocido este hecho. Entonces, la controversia principal ha desaparecido. Por lo tanto, no necesitaba pronunciarse porque ya no había necesidad de ello el Tribunal de La Haya. Entonces, esto no se conocía, se sabía por algunas declaraciones esporádicas, por algunas denuncias que en su momento hizo un ex canciller
en el país, pero nunca se dijo de una manera seria, transparente al país. Ya hemos llegado a reconocer el que el Silala tiene esto. Y otra cosa que tampoco se informó es de que jamás se pidió una compensación por la utilización de esas aguas. Entonces Potosí estaba remando contra la corriente, no tenía esa información y ahora tiene totalmente la información de una voz oficial desde la Haya de que el gobierno en ningún momento ha interpuesto una demanda para llevar adelante un reconocimiento de la compensación por la utilización de estas aguas. Saco este ejemplo para que veamos cómo se oculta la información, cómo no hay transparencia en la información y lo que se hace es actuar finalmente de espaldas al país sin dar a conocer cómo nos están representando en organismos internacionales, ya ni hablar de lo que acontece en instituciones tan importantes, productivas, como es, por ejemplo, todo el manejo de lo que es el endeudamiento público, todo lo que es la administración pública en el país. Esos recursos no sabemos cómo se están manejando adecuadamente, la cantidad y cómo esto se está, finalmente, si hay eficiencia o no en la administración de la cosa pública. Entonces, esto es importante porque el hecho de escuchar, dialogar y buscar la reconciliación es pues fundamental a cualquier país que se considere democrático, a cualquier sistema democrático. Si esto no existe, sencillamente no hay un ambiente democrático adecuado, no hay calidad democrática en un país. Y eso es lo que hoy por hoy estamos viviendo en Bolivia y creo de que es importante que comencemos a plantearnos seriamente que se lleve adelante un proceso de diálogo en el país. Ahora, no hay el interés de los actores, la voluntad democrática en los actores, especialmente en el gobierno. Todo lo contrario, encontramos soberbia, hacen oídos sordos a los reclamos que hay y solamente escuchan y resuelven los aspectos que le plantean sus sectores sociales y sus movimientos sociales para mantener y tener una clara unidad. Acá estamos efectivamente dentro del partido de gobierno con una fisura bastante grave, hay una división muy clara y notoria, que algunos dicen esto tiene que ser utilizado para buscar adecuadamente un reencauzamiento de la democracia, del diálogo en nuestro país y de buscar una reconciliación, porque hoy por hoy los bolivianos necesitamos una reconciliación. Es importante este fenómeno porque las reconciliaciones en el país, en Bolivia, se han dado en el pasado. O sea, la transición democrática que hemos tenido en 1978 en Bolivia al 82 no se hubiera dado si no hubiera habido un proceso de reconciliación. Y obviamente, todo proceso de reconciliación emerge cuando el poder absoluto comienza a perder ingresos económicos, entra en crisis económica, cuando el poder absoluto, el poder hegemónico, comienza a resquebrajarse, cuando no hay opciones de seguir alimentando la burocracia, la militancia dentro de la administración del Estado, cuando ya no se puede hacer populismo, ya el populismo deja de tener chiquera, deja de tener ingresos para esclavizar efectivamente a sus adeptos, cuando ya no hay capacidad de llevar adelante una manipulación de la sociedad y de tener una sociedad subvencionada para seguir teniendo adeptos y mantener la ilusión de que estamos en un milagro económico o en la mejor economía de América Latina porque estamos con una inflación, entre comillas, artificialmente baja. Entonces, esto está comenzando a configurarse. Las crisis aparecen cuando menos lo esperas. Y es en plenos procesos de crisis cuando efectivamente hay la necesidad de escuchar, hay la necesidad de dialogar y hay la necesidad de buscar una reconciliación. Entonces, si hemos sido en Bolivia capaces de 78 al 82 llegar al filo del abismo y todos pensaban que iba a ser una transición violenta y la transición no ha sido violenta porque instituciones como la Iglesia
países y organismos internacionales han influido para que la transición se dé de una manera pacífica. Los actores se advinieron, se adscribieron a esa transición pacífica, se llevó adelante una escucha, un diálogo y finalmente derivó esto en una reconciliación. Esta reconciliación hubiera sido posible, hubiera sido importante y todos tuvimos la ilusión que se dé en Bolivia en 2019. Lastimosamente no se dio. Había necesidad de aplastar al otro, se pensó que se podía efectivamente y había tanta bronca acumulada que se quería hacer desaparecer al otro. Se hablaba de la desaparición de un partido político, de meter presa a la gente. Hubo fraude, cierto, pero en vez de buscar la reconciliación, lo que se hizo es acrecentar la polarización y lastimosamente la transición. El gobierno que tenía que haber sido de transición acabó derivando en un gobierno que lo único que hizo fue perjudicar la vuelta y la reinstalación de la democracia adecuada en el país. Entonces, esto, hemos perdido una oportunidad en el 2019, pero se puede ir configurando producto de este contexto que acabo de señalar, económico, en crisis, que comienza. No soy tremendista, ni mucho menos, pero se va a ir efectivamente acrecentando los problemas económicos en el país, se están acrecentando, ¿sí? Los problemas sociales también, por lo tanto, se irán acrecentando. Los problemas de una inflación importada que se va a ir presentando en Bolivia y afectará a la economía boliviana, la afectará. Entonces, dejaremos de tener menos ingresos, eso será claro, va a ser así. Entonces, esto va a derivar en la necesidad de que los actores que hay en el país puedan efectivamente sentarse a una mesa y dialogar. Ahora, el gran déficit que tenemos, y esto lo debemos tener todos claros, es de que no tenemos mecanismos que canalicen las diferentes voces y las diferentes, o sea, los diferentes intereses de los ciudadanos en el país. No hay estos mecanismos, los partidos políticos están muy venidos a menos. Entonces, el escenario parlamentario ha sido fugazmente algo muy importante y valioso, que ojalá pueda seguirse reproduciendo hacia adelante, pero los partidos políticos no están a la altura de esto. Y ese es el problema que tenemos acá. Entonces, acá es muy complejo el tema de cómo llevar adelante y sentar un diálogo en el que se sienta representada toda la sociedad, pero no se puede excluir a los partidos, porque hoy por hoy el mecanismo de representación de una democracia representativa expresada en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea, es importante, como también en las asambleas departamentales. Entonces, esto se tendrá que hacer a través de este proceso de escucha, de diálogo, que nos lleve a una reconciliación en el país que la necesitamos para evitar mayor ¿no es cierto?, sufrimiento, para evitar mayor confrontación, y dejemos de lado a los que quieren buscar en la polarización, ¿no es cierto?, su permanencia en la política, su permanencia, en definitiva, en el favoritismo político para seguir haciendo negocios ilegales, seguir manteniendo toda una serie de planteamientos que no han sido los más adecuados para nuestra democracia en Bolivia. Y me refiero claramente al gran dominio que ha tenido, ¿no es cierto?, el Chapare y el cacique cocalero en este último tiempo en democracia, y el gran factor de distorsión que esto ha significado en la política boliviana. Debo entender, estimado Hugo Carvajal, que has terminado esta tu primera parte Sí, de sí. tu intervención. Muchas Sí. gracias por ello. Ahora, escuchando también en cámaras desde Santa Cruz, está nuestro colega, sociólogo, profesor universitario, analista político, muy reconocido en el país, Renzo Abrucese, a quien le he pedido y él ha aceptado gentilmente compartir con nosotros esta noche para hacer un comentario de esta tu primera intervención. Estimado Renzo, por favor, puedes tomar la iniciativa y hacer el comentario correspondiente. Ok, gracias, Julito.
Un gusto estar en la cátedra, un gusto poder conversar con Hugo también después de tanto tiempo. Bueno, yo creo, Hugo, que sí, efectivamente si algo ha caracterizado los 16 años que lleva el régimen del MAS, es precisamente la ausencia de las posibilidades de diálogo. Y además en algunos periodos de una forma escalofriantemente dramática, ¿no? Donde el intentar opinar diferente se constituyó en un verdadero riesgo. Y en esas condiciones era muy difícil dialogar, ¿no? Entonces, yo creo que esas condiciones se han ido, como tú has mencionado, se han ido relajando. Yo creo que hay más posibilidades de diálogo, pero yo no creo que esto se pueda dar en el corto plazo y de una forma más o menos explícita, porque lamentablemente intervienen demasiadas variables que son de alguna manera variables que no existían en la política anterior al advenimiento del movimiento al socialismo. La existencia del sistema de partidos políticos, la vigencia de los partidos políticos, el horizonte discursivo de estos partidos que tenían una connotación ideológica, que permitía además un diseño y una comprensión más cabal de la realidad, los códigos políticos, ¿no? Que precisamente remarcaban en una de las condiciones de la democracia, que es la concertación, el pacto. Estos elementos que son fundamentales para establecer mecanismos de diálogo, de concertación y de entendimiento, están gravísimamente minados. Y minados no por el deterioro de las formas políticas, ¿no? No por el deterioro, por ejemplo, porque en 16 años el régimen del MAS pulverizó el sistema político. Realmente lo pulverizó. Entonces ese era un mecanismo muy importante para el diálogo porque habían interlocutores capaces de llevar adelante procesos de concertación, de diálogo, de entendimiento. Esto fue eliminado casi de gajo. Recién a partir del 2016 empieza una rearticulación de estas formas y además empieza a través de plataformas y de grupos ciudadanos no estructurados de una forma orgánica como partidos políticos. Yo entiendo que este es un fenómeno global, no es solamente se está dando en Bolivia. Hay una crisis total de estas formas de representación desde hace mucho tiempo y en todo el planeta, por lo menos en todo el mundo occidental, pero en Bolivia tiene connotaciones importantes. Hay algunos elementos que podrían pasar inadvertidos, pero que tienen realmente un efecto muy poderoso a la hora de plantearse la posibilidad del diálogo. Uno de ellos, que aparentemente podría ser elemental, es la preeminencia de la posverdad y de la mentira. El régimen del MAS hizo de la mentira una política de Estado. Es muy poco probable que encuentres hoy en día un ciudadano de a pie al que tú le preguntas si cree algo de lo que dice el gobierno, en este caso de Arce Catacora, o si creía algo de lo que decía el gobierno de Evo Morales y que te responda que creía algo. Es decir, se ha minado la capacidad, ¿no?, de comprensión, la capacidad cognitiva, que es la base de cualquier relacionamiento, porque siempre vas a pensar que hay una carta bajo la manga. Y entonces se ha minado la confianza, peor si se trata si se pone esto en el escenario político. Al punto de que, y tú sabes perfectamente, al punto de que hemos visto cosas inéditas, ¿no es cierto? Los diputados tenían que dormir en las puertas de las salas de debate porque sencillamente era imposible creerles, ¿no?, que la sesión congresal o de la comisión se había suspendido. Era imposible creerlo. Había que pasar la noche
o los días enteros, porque la capacidad de creer en el régimen es una capacidad reducida a su mínima expresión, y esto realmente constituye un elemento importantísimo a la hora de concertación. Nadie cree en lo que puede decir, asegurar, prometer, ¿no?, el Estado. Y este es un verdadero problema. El otro elemento que yo rescato es que el diálogo enfrenta códigos diferentes, lógicas diferentes. Una cosa es dialogar como se dialogaba en la democracia, en tiempos de la democracia, pensando un poco en lo que fue desde el 82 hasta el 96, donde los códigos fluían porque todos entendíamos lo mismo cuando se argumentaba y se utilizaba cierto tipo de códigos lingüísticos, etcétera, y la comprensión se hacía posible. Es decir, si hablábamos de democracia, todos entendíamos la democracia más o menos de la misma manera. Si hablábamos de equidad, entendíamos más o menos de la misma manera. Aquí hay un problema de un quiebre de el intercambio de códigos. Es decir, las formas fuertemente afectadas por una visión racial, étnica, ¿no? Porque ahí empieza el problema. Estas formas de interpretar el mundo de la política, el mundo de lo social, han perdido capacidad de articulación, porque si no piensas en la lógica étnica y racial en Bolivia, no piensas. Al punto de que, y debes conocer el texto, García Linera escribió un opúsculo entero, 87 páginas, solamente con el objetivo de decir de que las clases medias no existían, y no era por las clases medias, era simplemente porque la manera de pensar de la clase media es lo más despreciable posible para la ideología política del MAS. Y en esos términos se cercenaba el 64% en ese año, el 64% de las clases medias urbanas se borraron del mapa en esas condiciones que todavía se mantienen en gran parte y que están selladas por una visión de raza y de etnia. Es muy difícil encontrar un canal de comunicación real, efectiva. Si le sumas la cuota de posverdad, esto se pone más complicado todavía. Y tú has mencionado muchas de estos factores. El otro factor que yo creo que es importantísimo, que también tú lo has mencionado, es decir, en la percepción política del MAS no existe receptor, solamente existe emisor. Lo que pueda decir el receptor, el pueblo, la ciudadanía, no cuenta. Lo que cuenta es lo que dicen ellos. En casos paradigmáticos, en interlocuciones paradigmáticas, donde, por ejemplo, para poner un ejemplo, una entrevista que le hacen a un dirigente masista, y cuando le hacen una pregunta responde otra cosa. El periodista le dice, ¿sabe qué? No me has respondido. Y entonces da otra respuesta totalmente diferente. Por tercera vez le dice, ¿sabe qué, señor? No estamos hablando de eso, quiero que me conteste esto. Entonces le dice, no, usted es de la derecha, usted es neoliberal, usted es agente del imperialismo, no le voy a contestar, porque usted no tiene el derecho de que yo le hable. Usted ha perdido ese derecho. Estos casos paradigmáticos entre lo que son la base de una recuperación democrática, que son un equilibrio entre el emisor y el receptor, un intercambio de opiniones, de códigos, de perspectivas, lo ha diezmado el MAS por esta visión totalitaria, unipolar y racial, étnico-racial del proceso de la historia. ¿Qué ha pasado ahora? Con esto termino.
Efectivamente, con el impasse de la ley del censo, se ha terminado de fracturar obviamente el MAS. Una parte, digamos, ha mostrado cierta apertura democrática, cierta apertura para el diálogo, pero yo te voy a ser sincero, yo no creo que eso funcione. No va a funcionar. Y no va a funcionar porque esa posición es solamente un recurso de salvación. Dentro de poquito vamos a ver cómo se hunde el barco del MAS. Y estas poses, ¿no? Capaces de escuchar al adversario en términos normales, tendríamos que hablar del adversario. Eso no lo entiende el Estado. El Estado no entiende de adversarios. El Estado, ¿no? El MAS, Evo Morales, Arce y todos sus acólitos no tienen adversarios, tienen enemigos. Esto que aparentemente podría mostrarse como un desplazamiento a formas posibles de concertación, de entendimiento, a una restitución de la naturaleza democrática y deliberativa del Congreso, es el efecto del quiebre total del MAS, que tomará tiempo todavía, porque esas cosas, sabemos nosotros, toman tiempo, pero ya es irreversible. Y esta apertura es exactamente lo mismo que pasó con Eva Coppa, ¿no? En la transición al gobierno de Yanine Áñez. Eva Coppa apareció y de pronto parecía democrática. Ganó la alcaldía del MAS y volvió a ser lo que era. Esto exactamente es lo que va a pasar, con el añadido de que esta vez no van a poder volver, porque ya la emergencia ciudadana ya es imparable. Esto ya no tiene vuelta atrás. Ya no va a pasar lo que pasó con Yanine Áñez. Y en consecuencia, esta aparente apertura de diálogo y de concertación, ¿no? Y de transparencia, ¿no? Que posibilitó que se votara a favor de esa ley, es absolutamente coyuntural. Es casi imposible que el MAS como organización política pueda comprender los parámetros de la democracia. Eso no es posible, porque sus filones fundacionales, ideológicos, están en otro espacio, que es el espacio de la concepción del proceso político, de la nación, etcétera, a partir de la etnia, de la raza, de lo originario, etcétera. Una característica de orden fascista, pero real. Pero real. Cuando García Linera nos proponía indianizar el Estado, no estaba figurándose, ¿no? Desplazaron toda una política para indianizar el Estado y reescribir la historia. Este filón, que es estructural a la naturaleza del MAS, no va a desaparecer. Y en esa estructura no está prevista la posibilidad del diálogo, como en todos los regímenes que tienen cierta tendencia fascista. Y me refiero a fascista un poco pensando en la definición moderna de populismo, ¿no? Como el fascismo en clave democrática. No tienen prevista, no están habilitados para decir la verdad, ni están habilitados para concertar, dialogar, ¿no? En beneficio de la democracia, porque además no son democráticos. Entonces yo veo, y en eso un poco veo que tienes una visión mucho más positiva, ¿no? Promisoria, pero yo veo que eso es muy difícil en las condiciones actuales. No porque sea la posición particular de los actores, sino porque hemos sufrido transformaciones de fondo, daños profundos, alteraciones irreversibles en la estructura democrática del país, que va a costar muchísimo recuperarlas. Eso podría comentar yo. Gracias. Gracias, Renzo. Yo quisiera rescatar tres cosas de lo dicho
para reflexionar y conducir esto, a profundizar el tema en búsqueda también de soluciones. Quiero rescatar lo que se ha dicho. Primero, no existen espacios donde el diálogo sea posible. Yo creo que Voltaire lo ha recalcado muy bien cuando se ha referido al Parlamento y la poca eficiencia, efectividad que tiene hoy para ser un espacio de encuentro y de escucha y de diálogo en una institución que está hecha para eso. Y creo que hay que pensar en cómo podemos solucionar este tema, cómo podemos las y los bolivianos encontrar espacios o construir espacios donde este encuentro sea posible. Creo que ese es un tema. El otro que me ha gustado, que ha dicho Renzo, es este de los códigos. Sin lugar a dudas, las y los bolivianos de diferentes grupos y tendencias hablamos idiomas diferentes y por lo tanto difícilmente podemos entendernos porque no tenemos un decodificador que nos permita la escucha hacia el otro y poder ponernos en la postura del otro y entender lo que el otro está diciendo como una parte de su propia verdad. El tema de los códigos es algo que ha sido dañado profundamente. Pero una tercera cosa que quiero decir y que quiero significar es que ustedes han hecho hincapié en que este es un tema solamente del MAS y del gobierno. Y yo cuando miro el Twitter, cuando miro el Facebook, cuando escucho muchas veces a dirigentes de los diferentes grupos que están al otro lado del MAS, en la oposición democrática, encuentro también una actitud más o menos similar. Me refiero a la voluntad de dialogar. Yo tengo claro, como ustedes lo han dicho, que en el gobierno y en el MAS hay muy poca voluntad de diálogo. Es más, su estrategia parece pasar porque no haya diálogo, porque la confrontación y la polarización sea la base para la reproducción de su poder. Pero al otro lado, a nuestro lado, al lado de la democracia, siento que hay un fenómeno similar, que hay un enconchamiento y que cuando habla alguien que viene del gobierno, que viene del MAS, no, inmediatamente estamos con el epíteto, con la etiqueta, antes de escucharlo, ¿no? Que maleantes, que narcotraficantes, que eso se pone con mucha facilidad antes de poner el oído y la escucha a ver qué nos están diciendo, qué está diciendo cada quien. Y no creo que este sea un fenómeno exclusivamente del masismo y del gobierno, sino que a ambos lados se está produciendo un fenómeno de resistencia al diálogo y a la escucha que es similar. Yo quisiera con ese aporte volverle a dar la palabra a Hugo Carvajal Donoso para que pueda seguir reflexionando y profundizando en esta temática. Bien, a ver, vayamos por partes. Es decir, cuando hacía la intervención planteaba de que hay aspectos que no contribuyen a que se instale adecuadamente una escucha, un diálogo y una reconciliación en el país. ¿Sí? Y dentro de esos aspectos estaba el hecho de que ha implosionado el sistema de partidos y el MAS, como muy bien Renzo acotaba, ha pulverizado lo poco que quedó del sistema de partidos. ¿Mm? Pero esto no solamente lo buscó el MAS, lo buscaron actores que querían reemplazar a los viejos actores del sistema de partidos anterior. ¿Sí? Lo miraban con complacencia. ¿Sí? Pensaban que ellos, el MAS les estaba haciendo el trabajo sucio, les estaba despejando el camino para que ellos en su momento podían retornar. Y quedaron resentimientos fuertes. Si algo no contribuye al diálogo, es el resentimiento. Si nadie depone el resentimiento, no hay reconciliación. ¿Mm? Eso lo vimos acá en España con ETA. ¿Sí? El resentimiento que también nacionalista, anti-español, etcétera, o en el proceso de Cataluña, que, ¿no es cierto?, se ha entorpecido y está a la deriva en este momento. Entonces, estamos claros de que
los procesos populistas, racistas, indianistas o los procesos nacionalistas, patrioteros, buscan el resentimiento. Es más, hay gente que al interior del movimiento al socialismo o en algunos sectores radicales de la oposición, cobijados o no en el movimiento cruceño, ¿sí?, viven muy bien y se sienten cómodamente instalados en el radicalismo. ¿Mm? Porque ahí crecen políticamente, crecen electoralmente incluso. Pero bueno, o sea, creo de que este hecho va a ser podemos decir, eh, relativizado de una manera muy fuerte por los otros factores que están en mesa. Otro aspecto que ha contribuido a que no se instale el diálogo o se lleve adelante regímenes autoritarios, absolutos, que la soberbia, la mentira, la posverdad, como se denomina, se haya instalado mucho en las políticas latinoamericanas, pues tú lo miras, y no es por el hecho de mayor o menor instrucción de quien gobierne, lo miras a Alberto Fernández, él hace una semana habló de golpismo, ¿sí?, en el presidente argentino. Entonces, miras al Brasil y hay gente que no quiere reconocer un triunfo de un presidente. Puede que estés de acuerdo o no con el presidente Lula, pero bueno, se dio un fenómeno electoral, un proceso electoral. O miras en otros países y se da fenómenos así. Esto no es solo lo que se da en Bolivia. Es un fenómeno internacional. Acá hay internacionales que han reemplazado a la socialdemocracia y al Partido Popular y a los liberales a nivel internacional y se han instalado cómodamente en la política de la polarización. Últimamente se han reunido lo que puede ser el Foro de Madrid, ¿sí?, toda una serie de personajes en torno a lo que es la derecha. Y vemos, es cierto, las redes contaminadas en las redes, que se dicen el comunista tal, el socialista tal, ¿no es cierto? Habla y dice contra el indio, el racista, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, ese es el lenguaje contaminado de las redes, ese es ese microclima que está instalado ahí. Pero más allá del resto del país, de la sociedad, no está en ese diálogo, no está en ese diálogo. O sea, creo que el gran triunfo de la movilización cruceña ha sido desnudar el sistema político imperante en Bolivia. De un lado y del otro, muy bien lo señala Julio, de un lado y del otro. Unos que ya se decían que no se entendía el por qué no querían buscar flexibilidad, incluso se criticaba al rector, se lo criticaba, bueno, Renzo estuvo en Santa Cruz viviendo directamente esto, en las redes ya lo llamaban incluso hasta traidor. ¿Por qué? Porque había ido a La Paz a vender el sacrificio del pueblo cruceño. Entonces, este despelote social que se da de representación, etcétera, es posible, se da porque no hay mecanismos que canalicen ordenadamente los intereses, las aspiraciones de sectores regionales, populares, indígenas en el país. Y han surgido, entre comillas, ¿no es cierto?, movimientos o nuevos partidos bastante venidos a menos o pequeñísimos que han contribuido a distorsionar esto. Ahora, está bien, eso está instalado, está ahí, pero de un lado o del otro se nota discrepancias, se notan resquebrajamientos, y es ahí donde efectivamente hay que trabajar para buscar las mejores referencias. Es cierto, o sea, la gente señala y dice, no hay líderes en Bolivia. Bueno, es decir, el MAS se está haciendo pelota, ¿no? Se está destruyendo, se está autodestruyendo. Ese proceso de implosión de los populismos o de los que mueren de éxito, ¿no es cierto?, como otros dicen. Y gente que muere de éxito.
El tema es, yo mantengo esto de que los fenómenos sociales, los movimientos regionales sociales, van a alumbrar nuevos líderes. En 2019 nadie conocía a Camacho ni a Pumari. Emergieron como líderes de referencia y probablemente decenas de plataformas que se fueron gestando durante varios años. Y ahora hemos visto cómo este movimiento de Santa Cruz último ha alumbrado nuevas referencias, unos más, otros menos, pero nuevas referencias, entre ellas el rector de Santa Cruz, el propio vicerrector y otras personas. Entonces, es importante que se lleve adelante la configuración dentro de este escuchar, dialogar, reconciliar, yo digo, de una agenda, de una pizarra nacional en donde anotemos los temas fundamentales que le interesan a los bolivianos, a la ciudadanía en este momento, ¿sí? Para poder efectivamente hacer un nuevo ideario nacional en el país. Necesitamos esa esperanza, porque de lo contrario vendrán otras confrontaciones que derivarán otra vez en un agotamiento del gobierno, en un agotamiento de los actores y no se soluciona nada estructural. Acá, lastimosamente, está primando un maniqueísmo muy astuto. O sea, para enfrentar al Chapare, el presidente Arce buscó un buen núcleo para enfrentar a los cocaleros. ¿Quiénes son los cooperativistas mineros? ¿Cómo los consiguió y los adquirió y se los metió en el bolsillo? Sencillamente con este tema, ¿no es cierto?, de la tributación baja, de la bajísima tributación. Pese que el oro está, ¿no es cierto?, en una excelente cotización, cotiza bajo, ¿ah? Y todos hablan ya muy bien de que son solamente canales, correas de transmisión de importantes inversiones chinas en el país. Entonces, esto efectivamente se está dando en los factores y por eso se está debiendo el MAS. El MAS no se está debiendo por ideología ni por ideas, nada, sino por lo que es el copamiento y la utilización y el usufructo del poder. ¿Será posible en el país que un sector determinado se reúna para mínimamente sentar las bases de un diálogo y buscar un grado de, ¿no es cierto?, de agenda, de establecer una agenda y buscar con ello una reconciliación del país? Bueno, es un tema que creo que puede darse porque habrán poco a poco mayores condiciones internacionales para ello y condicionamientos al país también, ¿sí? Habrá bastantes problemas de señalización a dirigentes que se han mantenido en la impunidad en este momento política en el país. Bueno, hay toda una serie de cosas a las que debemos estar claramente visualizando y preparados para en su momento buscar serias e importantes alternativas. Nuestro seguidor Walter Guevara Anaya nos escribe, comenta y dice: falta mucho para que los habitantes se conviertan en ciudadanos autónomos porque prefieren a un pastor. Y Juan Carlos Ferreira pregunta a los dos expositores: con todo lo que estamos viviendo en el país, ¿podemos creer en una Bolivia posible? Por favor, Renzo Abruzzese. Renzo, estás silenciado. Ok, perdón, antes que comience Renzo, pero bueno, un poco más, un amigo como Walter Guevara está planteándonos de que en Bolivia no hay, los habitantes son zombies, o sea, no van a ser ciudadanos nunca. pero era una broma nomás para matizar. Sí, yo también había pensado así. Renzo, por favor. Bueno, y un poco a propósito de eso, yo creo que estamos viviendo más bien el momento más lúcido de la ciudadanía, ¿no? Porque todo lo que hemos visto es precisamente este despertar del ciudadano.
pero hay algunos puntos que son importantes, ¿no? Que ha mencionado Volpi. Primero, si tú preguntas a cualquier ciudadano en este momento en Bolivia, si es que quisiera la paz, todo el mundo te va a decir que quiere la paz. Si hablas con las organizaciones, las plataformas, etcétera, etcétera, todas las organizaciones, todas las formas de participación ciudadana, ¿no? Tiene sus propias características porque ya no es la participación del militante, sino del ciudadano. Todas tienen en el horizonte la paz, todo el mundo quiere la paz. El problema es que el único que no quiere la paz es el gobierno. Para poner un ejemplo, el presidente del Comité Cívico, hoy día le ha llegado su juicio número 29, ¿no? No, es casi seguro que el rector, el vicerrector, ¿no? Y Camacho creo que ya está en el juicio 18, 19. Y al rector ya le van a empezar a llegar. Es decir, la visión de aniquilar el otro no es una visión que comporta la posibilidad de concertación. Y el enemigo principal, para utilizar una frase de nuestros tiempos, el enemigo principal del Estado es la ciudadanía. Particularmente si no tienes filiación étnico-racial. Y como todos sabemos, en el último informe del INE, solamente el 26% de este país se conoce, tiene alguna autoidentificación. Es decir, tres cuartas partes de este país son abiertamente enemigos del Estado. Y todo el mundo quiere la paz, porque todo el mundo quiere librarse de que le caiga un juicio. Y si no te cae un juicio, te cae la renta. Y si no te cae la renta, Dios sabrá que te cae, pero te cae. Eso es lo que pasa. A todos los que tenemos columna, casi a todos los que tenemos columna, nos ha caído la renta. A todos, casi a todos. Y tienes que pagar cifras millonarias. En mi caso personal, me indicaron que le haga el juicio a la computadora que se había equivocado. Y no estoy haciendo broma, fue así. Este es el sistema. A lo que se añade lo que bien ha mencionado Bob. Es decir, una de las grandes dificultades para estructurar un mecanismo que sea capaz de establecer mecanismos de diálogo y forzar al gobierno a flexibilizar su posición frente a la sociedad es el liderazgo. El liderazgo no hay. Pero esto hay que tomarlo en el horizonte de lo que ha pasado, porque no hay liderazgos, porque estamos en 16 años de un silencio ideológico, político y en gran medida cívico. Porque quien levanta la cabeza en este país y se proyecta como un líder, con absoluta seguridad va a terminar anulado. Probablemente no llegue a la cárcel, pero va a tener que dedicarle de los 365 días del año, 364 a las citaciones judiciales, a las declaraciones, a los testimonios, etc. Es decir, no tiene posibilidad alguna de ejercer absolutamente nada. Esta persecución judicial es absoluta y con 24. ¿Cómo se llamaba el señor de Caminos? El ingeniero El de ingeniero. Cochabambino, sí, del Servicio Nacional de Caminos. Ese da para un récord Guinness, ¿no? Mm. 74 juicios. En el juicio 75 le dio el infarto. Entonces no hay los mecanismos. Y sin embargo, y lo admirable de la sociedad boliviana, yo creo es que nadie ha renunciado a la posibilidad de articular un país. El interlocutor, que es el Estado, es el gran problema. Alcanzar la paz supone una modificación en la lectura, en la interpretación, en las concepciones que tiene el MAS. Y el MAS no puede conceder una sociedad de diversos, de múltiples. O es mítico, religiosa, étnica y autoidentificada, o no es.
Y ese es uno de los grandes problemas. Sin embargo, yo creo que como no hay mal que dure 100 años, las cosas van a empezar a cambiar. Pero van a empezar a cambiar no por el sistema político, van a empezar a cambiar porque lo que hemos visto ahora en los 36 días. El paro, los que hemos estado acá en Santa Cruz, nunca yo he visto una cosa así. Para cada revés que recibía el planteamiento del, primero la derogación del decreto y luego la ley, para cada revés que recibía el Estado, para cada azonada de la policía, el efecto era absolutamente inverso. Es decir, se multiplicaba por decenas. Tú ibas al día siguiente y decían, ahora sí no nos vamos a mover, traigan el arbolito de Navidad, nos vamos a quedar hasta Navidad. Este fenómeno es el que va a transformar las cosas, ¿no? El gran problema, como lo has dicho, es que la emergencia de líderes es un proceso dificultoso porque al primero que saca la cabeza se la van a cortar. Pero yo creo que finalmente se va a lograr una restitución. No creo que esto pueda ser en el corto plazo o en el inmediato, pero yo creo que sí. Y yo creo que todos estos esfuerzos de la sociedad civil se hacen en el horizonte de la pacificación del país y eso supone capacidad y vocación de diálogo. Y estoy absolutamente persuadido que eso existe. He participado aquí, he tenido la oportunidad de participar en algunos momentos claves del proceso con personas que estaban involucradas. Y esto es lo que, esta era la mayor ambición. El paro se tuvo que suspender porque se empezó a perder el control, ¿no? En una noche aparecieron 136 bloqueos que eran organizados por el MAS, ¿no? Y entonces te asaltaban, te robaban, te hacían todo. Y eso ya no tuvo control. Pero la vocación de diálogo expresada por el rector, la insistencia del diálogo y la indiferencia, la soberbia del gobierno, ¿no? Para poder entablar un diálogo, todos dispuestos a ceder, porque quedó clarísimo que se tiene que dar un paso atrás para avanzar dos adelante, pero eso fue imposible. Eso fue imposible. El pueblo le ha arrancado la ley a Arce gracias a su vocación pacífica más que y su vocación de diálogo, ¿no? Porque ya quedaba totalmente claro que si el MAS no aceptaba esa ley, en realidad no tenían ninguna vocación ni de diálogo ni de pacificación, o sea, no tuvo alternativa por la masificación del movimiento. Y esto hace pensar que la cosa se va a poner muy difícil en esos términos, muy complicada, muy complicada. A lo que se suma algo que es fundamental y que lo has dicho vos, la ausencia de liderazgos claros, definidos, jóvenes, es un verdadero problema, aunque ¿no? Hay una emergencia, particularmente de mujeres, hay una emergencia, pero esto va a depender de cómo marcha en el futuro próximo la situación. En todo caso, yo quiero terminar recalcando, es decir, no hay una vocación de enfrentamiento, hay una vocación de paz y de diálogo, pero tenemos un muro de verdad. El gobierno no tiene la menor intención de dialogar ni pacificar el país. Muy bien, Renzo. Muchas gracias por tus dos comentarios e intervenciones. Estamos terminando el programa. Le vamos a dar la palabra a Hugo Carvajal Donoso para que haga una intervención final, dado que estamos terminando y el tiempo se nos ha pasado, como siempre, cuando es interesante, tan rápido. Adelante, Voltio. Bien, bueno, agradecer la oportunidad que nos brindan para intercambiar, para dialogar. Yo siempre entiendo de que el debate y el diálogo ensancha el pensamiento, pues eso es clave, ¿no? Y cualquier
posibilidad de proceso de escucha, de diálogo y de reconciliación debe ser colectivo. Esto no es un tema individual, no es una voluntad que quiera o no el presidente actual, el presidente Arce, o el gobierno, o el régimen autoritario, etcétera, como probablemente otros no quieran, también otros radicales de otro sector, de la otra orilla, si vale el término, pero acá la gran capacidad que ha tenido las últimas movilizaciones en Bolivia, en Santa Cruz, las del 19 también que se dieron en La Paz, esa vocación de resistencia pacífica, es fundamental que se siga manteniendo, porque es eso lo que va a derrotar a los radicales, a los ultristas en el país. Y creo que todas las crisis no emergen muy rápido, ¿no? O sea, se van acumulando poco a poco las condiciones, Julio y Renzo, hasta que la crisis estalla, finalmente. Entonces, siempre recuerdo esa frase que dice, ¿cómo estalla una crisis? De a poco y de repente estalla. Es decir, es así. O sea, y los que menos se dan cuenta son los que están en el gobierno porque pierden más rápido el sentido de realidad. O los que no tienen voluntad democrática y están en la otra orilla o en la oposición. Y viven del radicalismo y se sienten cómodos en la confrontación. Entonces, creo que los que quieren efectivamente una reconciliación para reconstituir el tejido social en Bolivia, para buscar un pacto social nuevo en el país, debemos trabajar por una agenda nacional o por un nuevo ideario que es importante, que le dé esperanza realmente al pueblo boliviano, porque habrán factores internacionales, económicos, sociales, de podredumbre misma dentro del actual gobierno que se va a ir degradando y deteriorando, que van a abrir los caminos para buscar una nueva agenda política en el país, un diálogo, un nuevo acuerdo, aunque es efectivamente denostado, criticado y venido a menos por el gobierno y por el MAS el acuerdo. Se considera que es una derrota buscar cualquier acuerdo, pero eso se va a dar. Y la reconciliación también tendrá que darse de una manera positiva para que en Bolivia predomine la paz y no efectivamente la violencia como lastimosamente quieren algunos autoritarios en este momento en Bolivia. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Volker. Muchísimas gracias, Renzo. Yo, llegado el momento de los agradecimientos, tengo que empezar agradeciendo a Eliana Lema, que está detrás de los controles, programa a programa, haciendo que esto salga bien y que la gente pueda verlo y que quede grabado con la calidad con la que ella produce con su excelente trabajo. Gracias, Eliana. Agradecer desde luego a Hugo Carvajal Donoso desde Madrid, quien nos ha acompañado esta noche, a Renzo Abrucese Antesana, que desde Santa Cruz ha estado también con sus puntuales comentarios. Gracias. Nuestro rector de la UMSA, Óscar Heredia Vargas, que permite desde su despacho rectoral que esto sea y haya sido posible. Un agradecimiento a él también. Y en su nombre a todos los que tienen el estar, a todos los que están jueves a jueves con nosotros, también un agradecimiento y un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Esto ha terminado con los invitados. Estaremos el próximo jueves, estaré yo haciendo un resumen de lo que han sido 42 jornadas a lo largo del año, qué es lo que nos ha dejado. Y finalmente el jueves 15 de diciembre, el rector Óscar Heredia Vargas estará defendiendo este programa del año 2022. Un fuerte abrazo a todos y será hasta la próxima, el jueves que viene. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.